Ahora sí. Buenas tardes, con algunos errores ahí, dudas al inicio. Estamos en nuestro segundo capítulo del podcast Fuera de la Sala, un espacio para sacar la vuelta del Liceo Pedro Montt. Hoy día, 24 de septiembre, estamos dispuestos y dispuestas para grabar un capítulo dedicado a la revisión de figuras heroicas en películas y series de todos los tiempos. Digamos. No vamos a colocarle fecha a esto porque hay bastantes edades involucradas. Eh, Buenas tardes, Ámbar, e invitados e invitadas. ¿Cómo están? Hola Felipe, eh, bacán estar de nuevo en este segundo capítulo, ¿cierto? En torno a la figura de héroes y heroínas. Y bueno, antes de presentar a nuestros invitados y a invitadas, recordar, no sé si estamos en pantalla de galería, como ¿Sí? para que... Entonces, Vicky, por favor. ¿Qué pasó? Hola. Vicky, bueno, es nuestra estudiante de cuarto medio, se está repitiendo el plato del día de hoy, estuvo en el capítulo de inicio, ¿cierto? En nuestro piloto. Claro. Tenemos también Hacer a un paso, un baile. Cristóbal, ¿cierto? Cristóbal, estudiante de cuarto medio también. Va a salir jubilado Cristóbal del Liceo Pedro Montt, porque creo que ha estado toda su enseñanza básica media. Me están acusando de viejo, pero no soy viejo. Es un Muy bien estudiante del Es un liceo, patrimonio. químicamente puro del liceo. Yo voy a salir del eh, liceo y voy a ser profesor. Patrimonio inmaterial del Liceo Pedro Montt. Y también tenemos a Daniel Bech, ¿cierto? Que es ex estudiante de nuestro establecimiento. ¿Ya? Así es. Así Acá que estoy. nos puede Patrimonio. aportar hartas ideas también desde su perspectiva. Ojalá que así sea. Bueno, hecha la presentación, es realmente un agrado que puedan estar hoy día estudiantes y ex estudiantes. Me parece que es muy interesante eso. Y tal vez, no sé, podemos hacer una primera ronda de comentarios respecto a las figuras heroicas de héroes y heroínas, o si lo prefieren, no sé, no me acuerdo en qué habíamos quedado en realidad, si hacemos una suerte de introducción breve general, no sé, no me acuerdo si me pueden ayudar ahí. Parece que habíamos quedado como en presentar quizás características del héroe que te encaran, ¿cierto? O bien a Perfecto. través de un personaje que encontrábamos como, ¿Qué pensamos que es un héroe o heroína? claro, Claro. exacto. Hay como ciertos como conceptos generales. Yo creo que uno puede estar como de acuerdo que a lo largo de la historia o de cómo cambia la cultura, ciertos valores de héroe van cambiando, yo creo. Entonces, Valores. creo que según la época en la que uno puede observar quizás algún héroe ficcional o de vida real, van también cambiando cuáles son como lo que uno espera o lo que uno busca en un héroe. Por ejemplo, en los años 90 no es lo mismo que ahora o en los años 50. Ya, interesante. Exacto. Vicky, Cristóbal, ¿alguna idea breve para comenzar? Eh, no sé que en el caso de película o serie, el héroe es como un personaje re útil que hace alguna acción que se puede, no sé, como reconocer, que siento que no siempre ve el protagonista. Y no sé, un personaje importante a destacar. Figuras activas. Ujú. Cristóbal. Igual yo quisiera agregar algo a lo que decía Daniel, que es muy cierto. O sea, los valores que antes veíamos, por ejemplo, en personajes como heroicos que vemos antes, ya no son los mismos que ahora. La mayoría de personajes heroicos, figuras heroicas, eran la mayoría hombres en películas, series, y ahora al transcurso de en el paso de los años, se han visto mucho más mujeres en personajes mucho más empoderados, con mucha más relevancia en nuestra sociedad, y que también eso se vuelve una conciencia social hacia nosotros. Claro, eso es verdad. Yo encuentro de igual es muy importante que se esté considerando a la mujer como actor útil en la historia. Porque como igual tú habías dicho recién, hay la mayoría, como se llama de las veces, al menos en filme antiguo, es muy rara vez que uno ve a una mujer como de protagonista, en realidad.
que no tenga como un rol que está como generalizado dentro de lo que antiguamente se pensaba que era para mujer o para hombre. Claro. Pero de hecho, generalmente los personajes femeninos, ¿cierto? Estaban relegados a ser rescatadas, ¿cierto? A ser personaje o la femme fatal, ¿verdad? A esta mujer como que llevaba como por el mal camino, si era, por ejemplo, muy atractiva, muy inteligente, estaban como asociados a cosas negativas de repente, cuando había, ¿cierto? Una ambición por detrás, ¿cierto? O cosas así. Y entonces, a propósito de lo que ustedes decían, ¿cierto? De la evolución del héroe y la heroína, y también a propósito de lo femenino, el personaje, ¿cierto? De Annie Coney, un poco se parece, o veo similitudes, ¿verdad? Con los personajes de las novelas de Jane Austen, como Orgullo y Prejuicio, Emma, ¿verdad? Sensatez y Sentimiento también, donde hay una joven, ¿verdad?, que tiene, de una forma, desafía los valores de la sociedad de la época, ¿verdad? Además es súper inteligente, ¿verdad? Pero eso también le provoca ciertos conflictos con su entorno, porque no encaja dentro de los valores, ¿verdad? Cuando realmente era como la dama que tenía que ser bonita, y eso era como lo máximo, o sea, ser bonita era En sí mismo. lo que le iba a asegurar de alguna manera tener un esposo. Pero eso era el fin, ¿cierto? Casarse con él, nada más. Claro, eso es muy Claro. cierto, eso igual se ve mucho como... Te muteaste, Daniel. Ah, no, perdón. Te autosaboteaste. Sí, no, iba a decir que eso se ve como reflejado mucho en libros y también en películas de la época, quizás no solo películas, sino si uno va mucho más atrás antes que existe el filme, también en libros antiguos. Se ve igual como reflejado eso. Como la mujer, como había dicho antes, relegada como a un rol de género. Sí, es verdad. Bueno, quizá recordar, no sé, a propósito de figura o de la construcción de figuras heroicas con roles de género bien marcados, lamentablemente marcados, inevitablemente uno vuelve a figuras como la de Aquiles, por ejemplo, que en la antigüedad estaba representado como la figura heroica y, y a lo mejor ahí hacer un gancho, un link con que los griegos entendían el rol del héroe, la figura del héroe, muy ligado a la idea del arete, que era la virtud, la excelencia, la nobleza en algún sentido. Y esta figura, es muy interesante esto porque se configuraban en base a un poco a lo que decía Daniel, a cierta escala valórica. Es decir, los héroes que tenían que cumplir con esta virtud, con esta arete, tenían dos dimensiones. Una dimensión activa de ser agentes, por ejemplo, guerreros muy calificados, ¿ya? Una dimensión física, pero también una dimensión espiritual y moral, que eran el ideal, y en ese sentido la figura del héroe en la antigüedad cumplía un rol pedagógico, era una figura a la cual se tenía que aspirar, era la figura del ideal de ciudadano aristócrata, ¿cierto? Por lo tanto, esta figura se empieza a configurar con los matices positivos y negativos que eso pueda traer, y con la carga moral y valórica de la época, que probablemente es muy distinta a la que existe hoy día. En Aquiles, por ejemplo, uno puede ver exacerbados como la cierta soberbia, y esos eran valores que no necesariamente eran negativos en la antigüedad, pero que hoy día sí, hoy día se esperaría la figura heroica fuera prácticamente una buena persona, muy humilde, ¿cierto? Pero eso responde a una lógica muy judeo-cristiana seguramente. Más Eh, que Aquiles era como mitad humano y mitad como hijo de una ninfa, ¿cierto? claro, Era un- Igual tenía características, o sea, como más de superhéroe, entre comillas, ¿cierto? sí, Como con superpoderes. No, tenía no que era asumir un su humano destino. cualquiera, claro. Claro, Bueno, eso es se ha roto. que sí, porque, por ejemplo, hoy día los valores que uno puede tener como entendido de lo que puede ser un héroe, como usted dijo, el tema como de la humildad, quizá antiguamente eso se podía haber visto como signo como de debilidad en vez de, ¿cómo se llama? En vez de héroe. Entonces, es como curioso cómo ha cambiado la perspectiva. Es que a eso, Interesante. por ejemplo, yo quería llegar, a lo que acabas de decir. Que en ese entonces, si no eras arrogante, no te creías el mejor, estamos hablando de una época muy antigua,
no te iban a considerar, o sea, la mayoría de héroes en esos entonces, por ejemplo, los troyanos, el héroe de Troya, que en esa misma película, el hermano, el hermano le pasa la espada de Troya a un joven que creo Eneas. ¿ah? A Eneas. Luis frente a Y él Eneas. es el salvador de Troya, po. Aunque se El haya que escapado funda. así, él es el salvador de Troya porque después funda en otro lado, vuelve, O sea, va desde él con se todo su funda pueblo Roma, con digamos, el González. mito romano. Perdón. Muy, Ahora, muy, igual, por muy ejemplo, bueno. perdón, Cristóbal, desde la literatura, igual esta ideal del héroe, ¿cierto? No, igual evoluciona, pero no tanto en algunos siglos, porque recordemos que la figura del Quijote también nace a partir de un caballero andante, ¿cierto? También tiene valores espirituales, ¿verdad? Que tiene que ver con el cristianismo, al menos el catolicismo de la época, ¿cierto? Además es un justiciero, porque va de pueblo en pueblo tratando de hacer el bien, ¿verdad? De combatir a los ladrones y cosas así, de salvar doncellas. Eh, entonces, pero además en el Quijote, ¿cierto? O al menos nosotros las novelas de caballería las conocemos a través de Quijote, que es una parodia, ¿verdad? Que es como el héroe, digamos, ridiculizado, ¿ya? Porque es el héroe que no le salen las cosas bien, y de alguna manera todavía estaba vigente esta idea, ¿cierto? Del héroe, tenía que ser también inteligente, que tenía que ser, ¿ya? No era solamente bueno con las armas, sino que además debía ser como humanista, en el sentido que debería conocer acerca del conocimiento. Integral. Claro. ¿Qué pasa Ser con más él? completo. Ahora yo quiero proponer algo. Yo quiero proponer algo. ¿Qué pasa con Robin Hood? De hecho, a mí como que se me ocurrió Robin Hood también. Cuando Era dijo como... justiciero, así, dije Robin Hood. Sí, ¿Qué porque pasa? era igual como que robaba como... ¿Cómo se llama? Como del A los rico. ricos para ayudarle a los pobres. Claro. Pero para mí, robar así sigue siendo robar. Sí, pues sigue siendo robar. Pero en ese entonces se veía muy bien. O sea, como de que quedó marcado en la vida de muchos niños, como que Robin Hood lo estaba haciendo por un bien. Claro, Yo creo ahí que, como... perdón, yo creo que ahí a lo Dale, mejor dale. lo que puede pasar es que a lo mejor como elemento común es que en todas, no sé, en las mismas series que a lo mejor vamos a hablar ahora, o en las historias antiguas también, sucedía algo en la vida de estas personas ordinarias, normales, que terminaba transformando su hazaña, su aventura en algo extraordinario. Era como que, no sé, un día todo, o sea, todo acontecía de manera normal, pasaba algo que detonaba que esta persona tuviera que llevar adelante el defender cierta honorabilidad, el defender cierta escala valórica o o lo que sea, o ejecutar una hazaña que fuera admirable para otros o para otras. Seguramente eso pasa también en las series o en las películas que podemos comentar. Bueno, Igual no sé, lo tú bueno, tienes atrás, perdón, dale, Cristóbal. iba a comentar algo súper breve igual. Lo bueno de esto, de lo que estamos haciendo en este minuto, es que tenemos varias partes, varios puntos donde podemos hablar sobre lo que ya vimos y lo que está por venir en el 2020. Por ejemplo, hay muchas cosas, muchas películas nuevas que hablan sobre figuras heroicas y que también más adelante yo creo que se van a hablar sí o sí. Verdad, yo creo igual. Yo creo que igual esto, a propósito de lo que mencionaban, por ejemplo, de Robin Hood y la idea como de la justicia, ¿verdad? A mí, no sé, Robin Hood, a propósito de héroes de carne y hueso, quizás, no sé, Manuel Rodríguez, como un personaje, ¿cierto? Que a muchas personas, quizás en la época era un personaje súper controvertido, ¿verdad? Pero que es admirado hasta el día de hoy, ¿cierto? Por tener cierta visión respecto de cómo debería, no sé, pues liberarse la nación y cosas así, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta también algo que habíamos conversado con Felipe, parece, hace unos días atrás, sobre estos ideales como del héroe que busca algo personal, o también lo colectivo, que existen esas dos variables, ¿cierto? De héroe que quiere hacer algo por una persona quizá, o que quiere lograr algo él personalmente, pero también estos héroes que son más como héroes sociales. Claro. Como Toda la razón. el héroe que se arranca con los tarros por su propio, por lo que le aprietan sus zapatos
y aquellos que... o sea, pensaba, por ejemplo, un poco en esas figuras que me interesa más el héroe colectivo, eh, y, y en general pensaba, por ejemplo, en todas estas películas de superhéroes y funciona más bien en esa otra lógica, como muy individualizada o de un grupo muy particular, de una ciudad puntual o lo que sea. Muy, muy poco, no sé, muy poco noble en algún sentido. No sé si están de acuerdo con eso. O no sé si tienen en mente alguna figura heroica que les parezca rescatable, que Puede ser de cualquier transcurso de los años. sí, sí. O sea, no sé, a propósito de Mulan, creo que lo habíamos comentado a través del chat, por Sí, ejemplo. eso iba a decir. Cuéntanos, Sí, Vicky. Mulan. O sea, yo creo que Mulan igual es un personaje importante como en el mundo infantil, más tirado a las mujeres, porque era, a pesar de que igual la película es antigua, rompe con hartas cosas, porque igual Mulan se disfrazó de hombre como para irse a la guerra. Igual importante como el punto que decían al principio de las épocas, porque ahora salió el live action de Mulan y es muy distinto a la película que yo vi cuando era chica. O sea, el personaje de Mulan es mucho más serio y mucho más empoderado, o sea, en el live action, y quizás ya no, o sea, tiene ciertas cosas muy distintas que hacen que encaje perfecto como en esta época y para que sea un héroe en esta época, que si lo hubiesen hecho igual que la original. Mulan es Disney, ¿o no? Sí, Sí. Sí. Y me imagino sí, que ahí pero también Mulan tiene eso, rompió. sí, pues, Mulan igual tiene eso de que, claro, tiene una lucha, ¿cierto?, que es más quizá personal, que es salvar a su papá, ¿verdad? Como, Ujú. digamos, una meta, digamos, privada, en el ámbito de lo privado, pero también lucha en un ejército para salvar China, pues, o sea, a millones de personas. Entonces ahí tenemos como alguien que está peleando en los dos bandos, digamos. Me parece Claro, un bonito personaje en ese sentido. de hecho, Sí, un relato político. muy buen como ejemplo el que puso Vicky, el tema como de que en distintas épocas se adapta de una forma distinta para un distinto quizás público también, o una distinta idea o interpretación de cómo debería ser un héroe. Mm. Que quizá Mulan, yo lo veo de esa forma, o sea que en esos años, cuando lo sacaron, estaba destinado para la población lo arraigo a mucha gente, a la población más pequeña, o sea, como para los niños. O sea, ¿qué pasa? De que ahora el live action es como para, mira, esta es la historia, así como de que quiero que te enfoques en la historia, no quiero que te rías tanto, sino como quiero que te analices esto, y ahí para la nueva generación. Claro, sí, verdad. Quizá un poco para las niñas que fueron en esa época y que ahora ya Claro, son adultas, ¿cierto? O sea, como que Mulan de alguna manera evolucionó, conforme evolucionó evolucionó. también la época, ¿cierto? Los tiempos Sí. actuales, los que igual algunos personajes femeninos han sido bastante explotados. Personaje femenino también valiente, esa película. Mérida es cuática. No me digan que no la han visto. Mira, Sí. a mí me suena si que lo voy a buscar por Google. Les parece un fanático rojo. La princesa de pelirroja Sí. que Sí, tiene yo unos sé quién es, truenos. pero no la he Rojo que me visto. trae el Lo profe. siento. Bueno, O sea, sí. Sí, 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 Podría ser perfectamente la acción, esa actriz. Así. eh, La bueno, conozco, pero no pero la he visto. la profe no la ha visto, ¿no la han visto? De más que el profe sí. Yo sí la he visto. No tengo fresquita la historia, pero solo podría decir ahí que me parece interesante el hecho de que juegan con la fortaleza física y valórica de Valiente en este caso, como cumple esa doble dimensión. O sea, Ujú. milita en las dos esferas de la personalidad. Así que quisiéramos ponerlo así. Esa película es muy buena, o sea, porque explica demasiado bien. O sea, primero que nada, tiene una buena historia y un buen interés. O sea, la gente que quiera ver eso, sea la edad que sea, lo va a llegar a entender y va a entender el porqué de la película. O Sí, sea, entretenida. el personaje de Valiente, ella solamente,
al principio de la película la querían casar y el papá estaba buscando con quién casarla. ¿Por qué? Porque el personaje en esos años, la mujer, el personaje como mujer en esos años, porque están hablando como de una vida escocesa. Están como en Escocia, para Sí, eso. es de Para eso. Escocia. ¿Qué pasa? Que el padre, al ver que su hija ya está cumpliendo la edad y se tiene que casar, está buscando al mejor hombre, que sea bueno para pelear, que sea Ujú. bueno para cazar, que sea bueno para combatir y todo, así como muy arraigado a la violencia, y Valiente solamente quería hacerle saber a su padre que ella estaba preparada para ella defenderse, no necesitaba de un hombre. Qué buen mensaje igual da eso. Sí, sí, Excelente la mensaje. perseguían todo el rato con el estereotipo de princesa, que se tenía que casar, que tenía que usar vestido, y ser una señorita, y ella no podía, le gustaba No lanzar quería, ¿no? flechas, Sí, está bien. y se rompía el vestido, y se iba a andar a caballo, y no se quería casar, y en realidad es bacán su personaje. ¿Y qué creen ustedes, por ejemplo, de toda esta historia, incluida no sé, incluida Mulan, incluida Valiente, que juegan con esta ruptura de los roles, pero siempre en la lógica del éxito también? O sea, siempre la historia es con un final feliz. Eh, ¿Por qué digo esto? Estaba pensando, a mi hija le gusta las bicharracas, no sé si las cachan, es como un cómics No, de que bueno, juega ahí a tensionar la idea de la heroína, porque las protagonistas son son un par de niñas que se definen como la fea, la negra, la peluda, qué sé yo, pero como que son bacanes a partir de eso. Es como que Oh, buena. son tan empoderadas con esa figura y tienen sentido del humor muy interesante. oscuro, eh, pero no juegan con esta idea del final feliz, pues, sino que lo tensionan, lo dan vuelta desde el humor. Un poco como Mafalda, quizá, ¿o no? No sé, las viñetas de Mafalda igual es como una Claro, sensación pero es un menos cliché que poquito como Mafalda amarga porque al rato. sí, sí. Pero Mafalda es como más, hay como una idealización un poquito más latente. Aquí es como, eh, no sé, como que estiran la realidad, la estrujan. Y eso implica que no siempre se gana en la realidad, pero que eso tampoco es algo malo. Ah, claro. A veces uno tiene como la idea de que hay que ganar siempre. Y entonces uno no se acostumbra quizá a no ganar. ¿Mm? ¿Sí? Sí, heroínas fallidas, heroínas fallidas. Pucha, soy muy competitivo para entender eso. Usted, Demasiado Por favor, exitoso para comprender. quiero Aquí saber qué es el usted, éxito. voy a pasar a los apóstoles. De acá ustedes mencionaban delante esta serie Annie with an E. Ah, no tenía. Ah, Tal vez Annie con enteré. E. podrían iluminarnos un poquito ahí. De hecho, yo la iba a ver el otro día y aún no la veo, pero ahí la tengo pendiente en realidad para cuando tenga tiempo. Es La buenísima, la Vicky la ha verdad. visto. Yo la he visto 2 veces, real la amo. Voy a Buena. intentar no dar tantos spoilers, pero es que Anne es Anne. O sea, es una chica de orfanato que se fue a una familia, o sea, por accidente cayó en una familia que no la querían al principio y Mm. después como que todas la fueron queriendo porque real es insoportable, pero uno la ama igual. Y siempre anda metiendo la pata, pero siempre busca como tener algo, o sea, hacer algo bien por los demás y la embarra en el medio, pero después siempre lo arregla de una forma bacán. Oh, qué buena. O sea, eso podría decir como sin hacer tanto spoiler de la serie, por si la quieren ver. Sí. O Suena sea muy que de alguna manera interesante. creo que Mulan como ser una niña huérfana, ¿cierto? Y ella, por ejemplo, se siente muy poco bonita, ¿cierto? Se siente fea, Sí, no sé, como se que siente siente que muy está todo fea. en su contra y de alguna manera le tuerce un poco la mano a esto y entonces termina siendo una niña súper valorada y querida en su entorno y todo, pero no sin esfuerzo, ¿cierto? Entre medio también mete la pata muchas veces, como dice la Vicky, ¿cierto? A veces la embarra harto, Pero ¿en pero qué mete la pata en cosas como que? es que le gusta como solucionar la vida de las personas. Sí, Entonces a veces interpreta mal ciertas cosas y entonces en vez ujú, de ayudar hace todo lo la contrario. embarra. Pero claro, es una niña y además, bueno, no sé bien en qué épocas como que está, no sabría decir En como el los años. 1800.
1800, claro, entonces la niña típica tampoco, ¿cierto? Parece que No, el pelo es también pelirroja, causa cierto rechazo, ¿cierto? pecosa. Y entonces ella se siente muy fea y nadie la pesca y entonces todos la molestaban porque era pelirroja y aparte era huérfana. Entonces como que ella logró ganarse su lugar en su pueblito de una manera igual bacán. Y no sé, yo la amo mucho. Tiene mucha sed de conocimientos también, Sí, Annie sabe mucho, le gusta escribir y entonces se le gusta encuentra a través leer, como de la poesía es y todo. muy Entonces, extrovertida. ¿Cuántos no capítulos sé, tiene? otro personaje que tienes ahí, Felipe, en tu... ahí está el Baby Yoda. El Baby Yoda no sé si podría ser un héroe, pero sí, no sé si alguien ha visto el Mandalorian, pero nada, entonces no Del. hablo nada. No, mira, Mandalorian es como este guerrero, ¿cierto? Que no se le ve la cara, pero lo interpreta un actor chileno que es el Pedro Pascal. Y bueno, ¿De Game of este tipo, Thrones? sí, el mismísimo. Él es el Mandalorian y bueno, es un mercenario. En el fondo, él ¿Qué busca actor? prisioneros y le pagan por esto. ¿Ya? Le pagan por ir a buscar pues, que está buscando la ley. Profe, Y ¿qué actor le interpreta? Pedro Pascal, ¿Y qué había dicho el profe Felipe? No sé quién Juego es. de Tronos. Ah, Entonces, bueno, Un minuto no este aviso. tipo que es el Pedrito Pascal, ¿cierto? Es un mercenario, él está acostumbrado a ver por sí mismo, últimamente, ¿cierto? No ve por nadie más, solamente está como sentado en conseguir dinero y sobrevivir, ¿ya? Su vida es en realidad la supervivencia, ¿ya? Pero de repente se encuentra con este ser, esta guagua, child, el niño, ¿cierto? Y le ofrecen una suma increíble, ¿cierto? De recompensa, pero él decide proteger a este niño. ¿Ya? Entonces, a propósito de lo que decía el Felipe, de un hecho que te marca y que de alguna manera determina el curso de la acción, este niño, o la ternura, esta guagua, el Baby Yoda, provoca que el Mandalorian, en vez de entregarlo a las autoridades y que quién sabe qué le hagan, ¿cierto? Porque lo andan buscando, lo resguarde y lo proteja. ¿Ya? Entonces se vuelve una especie como de papá de este cabro chico. Ah, Nadie ha visto el Mandalorian. yo no la vi. no he tenido el placer de verlo, pero he visto hartos memes. ¿Puedo dar otro dato de Anne with an E como Acá para está el hacerla ¿no? aún más bacán? Obvio. Que, o sea, en la época que está hecha la serie, onda 1800, o sea, ambientada en ese tiempo, hay que recordar que el racismo, la homosexualidad y muchos otros temas eran muy tema en esa época, o sea, eran prácticamente otra cosa. Y Anne lleva muy bien esos temas en la serie. Entonces, Qué es bueno. importante, deberían verla. Sí, de hecho, eso también yo creo que quizás porque antiguamente había bastante como ideas como con fines religiosos quizás. Sí, Entonces, y eso está muy marcado en la sociedad antigua. Quizás hasta el día de hoy aún se sigue marcando no tanto. Y es cuático. Bueno, yo creo que esa misma figura como heroica a veces sirve con fines positivos y negativos para levantar ciertas banderas. Yo hace unos días veía en Netflix está la serie documental del Challenger, que es como la misión espacial esta que explotó en el año 80 y algo creo, sí, He me escuchado de puedo eso. estar carrileando. Pero lo interesante de eso es que se armó una tripulación espacial obviamente con astronautas calificados en primera instancia, pero que cumplían ciertos requisitos. Habían dos mujeres, sí, dos mujeres creo. Había gente de afroamericanos, digamos. Otro que venía de Hawái, como con ascendencia asiática. Entonces había como un abanico bien multiculti
pero de repente entendieron que algo faltaba como para demostrar, por supuesto esto en la carrera espacial, ¿cierto? Plena Guerra Fría, y de repente se le ocurre a Reagan, el presidente de esos años, se le ocurre Diga el mandar a, presidente por años nomás. mandar a alguien que no fuese astronauta, y se empiezan a postular poetas, cantantes, etc. Y finalmente el tipo decide, vamos a mandar un representante, alguien que se va a convertir, si esto salía exitosamente, en la figura heroica nuestra, ¿cierto? Bueno, de los gringos, digamos. Y deciden después de mucho rato mandar a una profe que iba a hacer unas clases desde la estación espacial. La profe como el sinónimo de lo mejor de los americanos, de los norteamericanos, ¿cierto? Como este símbolo. Bueno, esa misión espacial duró 1 minuto en el aire, ¿cierto? Explotó, fue una tragedia. Pero ahí yo creo que había la intención de construir el mito o construir ciertas figuras heroicas con fines, en este caso, políticos, ideológicos, no sé. Mm, Vamos a pasar entonces a los personajes heroicos de la vida real. ¿Ya? Sí. Una cortina musical para... Yo no sé, igual me cuesta como ver personajes heroicos así como que fuera de la ficción, la verdad, pero ahí de repente... No. La profe, No, se cayó, no. Debo decir que la Amber tiene BTR. Eso Sacó la está chat. confirmado en el capítulo de hoy. Y la profe así, con esa. Hoy la profe me estaba diciendo algo interesante. Estaba muy emocionada hablando y O se fin le de acabó la señal. idea y ella cortó el router. Oh, qué mal. Oiga, profe, ya que la profe Amber no está, yo quiero decir uno. Y Diga. quisiera también hacer que todos hiciéramos, una recomendación de película o serie para ver respecto a este tema. A Al final. propósito de esto, Sí. No, se fue. Difícil. Se cayó de No, verdad. mira, ahora se fue de verdad. ¿Qué pasó? Oh, qué triste. pero Se ahí desconectó. vamos... Chiquillos, Cuchillo triste. La vida el, es triste. el personaje de la película, la película en sí se llama Estación Fruitvale. Es algo que pasó en Estados Unidos, algo real, basado en hechos reales. El personaje y la persona que murió Veo la... fue Oscar Grant. Regresó. ¿Volvió? Sí, volvió. Dilo, Amber, Sí. ¿quién fue el Volvió culpable? a robar. Perdón, es Fue al BTR. baño la profe, fue al baño. BTR. Ya, Estaba profe, yo fuera de la también sala y tengo fue al BTR y baño. yo no me he caído. Estaba dando la vuelta en el patio. Te quiere más a ti, Vicky, parece. ¿En qué estaban? Yo estaba comentando una película que vi y que definitivamente tienen que verla, que es basada en hechos reales, que se llama Estación Fruitvale. Cristóbal La voy a anotar. propuso dar algún tipo de recomendación. Ah, sí, que diéramos una recomendación de película. O sea, esta es un ejemplo, no, pero yo voy a dar otra recomendación de película. Las que quieran, yo les doy las que quieran, ¿no? Pero se trata de hechos reales sobre Oscar Grant. Ese tipo, sus amigos, sus familiares, hicieron y producieron su película. Ese tipo fue asesinado por policías. Y el tipo estaba pasando por una mala racha y yo encuentro que esa película tiene una figura heroica, pero no así como lo normal que uno ve, así como de que hace cosas buenas para ayudar a los demás, sino como una figura heroica que quizás desde los ojos de todos no se ve tan normal, sino desde los ojos desde la niña, de su hija, porque él dejó la droga, por ejemplo. Estaba metido en droga, vendía droga, dejó la droga, la botó, ya no consumía. Era año nuevo, fue en año nuevo y le dijo a la mamá, anda a tomar la estación de tren, no quiero que manejes borracho. Y él no maneja borracho. Fue a la estación de tren
1 minute. Oh, Ya, un minuto. No quiero presionarte. voy a rapear, voy a hacer un doble tempo. Por recomendaciones rápidas. Ya, recomendación rápida. Fruitvale, estación Oscar Grant, véanla, totalmente recomendada. Vean Anne with an E. O Mulan, el live action de Mulan. Profe Felipe, su recomendación. Al final. Profe, Daniel. Daniel, tu recomendación. Yo como que no he visto nada que tenga un héroe en realidad, como que veo puras cosas depresivas. Así Puede que- ser. Puede ser. Del Daniel, vean el Instagram, él es un héroe para la Sí, sociedad. mira, yo soy un crack acá, así que solo véanme a mí. No, mentira. Recomendación, 1 minute. Oye, ¿puedo dar mi recomendación? Ay, Obvio. Lo traducen como El Escándalo en Netflix, pero se llama Bombshell, si no me equivoco, el título, y trata acerca de unas periodistas que sacan a la luz los abusos del dueño de la cadena Fox de Estados Unidos, de los medios de comunicación, ¿ya? Para que lo vean. Yo quiero dar mi recomendación, profe, antes de darle con estudio. Se llama mi película. ¡No! Se me va a ir el minuto. ¿Cómo se llama? ¡Apúrate! Hay 30 segundos. Profe, dígalo usted, se me olvidó. Dale. Adelante, estudio. Ya, Felipe. Yo, pucha, no lo sé. Voy a- No. Ya, otra serie, Big Little Lies, Ah, protagonizada sí, por puras chiquillas. Buscando Big Little Lies. ¿Se vaya? Trabaja Nicole Véanla, Kidman. por favor. Michael B. Jordan. Véanla. Es muy buena. Ya, Buscando no, música. Use Mercy.